espacio privado que lo han hecho público, o sea, la gente convive, come, juega, pasea y hace todas sus actividades cuando hay tantos espacios abiertos para la convivencia y se han ido a las plazas comerciales a convivir. También hay contaminación por el smog de los vehículos de autotransporte. Tal vez un 15 o 20% de los vehículos que ya están viejos no tienen el mantenimiento adecuado. Emiten mucho smog en el centro. El agua, que debería ser pues un tema que vigilemos todos como ciudadanos y que conozcamos qué calidad de agua estamos tomando, qué calidad de agua estamos desechando, con qué calidad se está yendo al manto freático, ¿no? Tan solo pensar si lavo el traste, si me baño, si lavo la ropa, todos esos químicos que se están generando, ¿qué se está haciendo? No lo estamos midiendo. Lo que más me apasionó del proyecto de Senza Citizen fue el reto de conjuntar a mucha gente para trabajar desde su perfil en un mismo proyecto. Somos arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, entonces pues hace que tengamos perspectivas que enriquecen, ¿no?, la actividad. La verdad es que creo que para intervenir o estudiar cualquier ciudad es como necesario este enfoque multidisciplinario, porque al final pues una ciudad es eso, ¿no? Es una mezcla, es muy diversa. Senza Citizen se enfoca en tres principales puntos, ¿no?, que fue lo que abarcó desde la primera etapa: la parte ambiental, la parte cultural, que tiene que ver mucho con cómo se generan todos estos contaminantes y este exceso de partículas. Se tiene que ver la parte social igual, ¿no? Cómo el propio ciudadano puede migrar de un ciudadano pasivo a un ciudadano activo. Dicha metodología pues tiene partes tanto de diseño, tanto de análisis y crítica de todo lo que está pasando en nuestro contexto, y la parte tecnológica, que es muy importante. Definitivamente todos los participantes, principalmente a los campeones ciudadanos, ellos se lograron dar cuenta de cómo está conectado todo. Por ejemplo, la primera parte del proyecto empezó con unos mapeos, en donde nosotros en un mapa fuimos ubicando en los diferentes puntos, en diferentes zonas de la ciudad, cuáles eran los factores más contaminantes, ¿no? El punto que más identificamos todos y coincidimos fue el centro de la ciudad, ¿no? Porque ahí pudimos ver que está el problema de la contaminación del aire, el ruido, todos los camiones, la música. El mapeo colectivo es un medio que nos permite reunirnos en espacios concretos con diferentes personas y en diferentes lugares y a partir de diferentes situaciones que queramos
poner en común. Como medio se utilizan mapas, que son representaciones gráficas y que de alguna manera nos permiten generar comunidad y dejarnos afectar unos de otros. Se facilitan 3 herramientas. La primera es el afectómetro, que consiste en generar, promover una comunidad de afectados a través de definir individualmente qué nos afecta positiva y negativamente en la ciudad en la que habitamos. Y eso se hace a través de post-its de colores, escribir palabras y compartirlas entre todos para establecer luego una generalidad y buscar puntos en común. La segunda es la deriva con sentidos, que consiste en abrirse a la ciudad para pasearla, para buscar un poco qué de la ciudad me está afectando a mí personalmente y dejar los sentidos fluir en todo su esplendor para detectar cómo me está afectando. Y finalmente, hay una tercera herramienta que es la del mapeo colectivo, que permite detectar problemáticas entre todos a nivel ya más global, urbano y también concreto en los espacios que habitamos y buscar soluciones conjuntas a esas problemáticas. Estamos encargados de cuidar esos animalitos tan bonitos que tenemos. Estamos encargados de cuidar también esos árboles que nos dan sombra y nos dan esa frescura. Lo que vamos a empezar aquí es enseñarles a cómo medir qué es una ciudad sana. A mí no me gusta que quemen basura porque estamos envenenando el mundo. Por favor, que recojan su basura en un bote. A mí lo que me gusta de mi comunidad son los árboles, los pájaros, el ambiente. A mí no me gustan los camiones en que hacen ruido y también no me gusta que haya mucho pleito. Algo que podrán hacer para la comunidad, mucha limpieza en las calles cuando hay basura, que respeten los árboles y no los corten porque sin ellos no podríamos tener aire. Mucho calor, mucho sol, hay mucha contaminación auditiva, ¿no? Muchísimo tráfico, mucho ruido de los establecimientos. Por ejemplo, yo vivo a 1 kilómetro del centro y aún se siente, por ejemplo, la temperatura, la misma calidad de aire, el mismo ruido que hay en el centro. Por ejemplo, Sierra Papacá, la deforestación con todo este parque científico y tecnológico. Misnebalam, allá por la zona está el autódromo, que también genera ruido. En Chablecal, que vemos el despojo de tierras para desarrollar más Mérida. Y por ejemplo el sur es más fresco por el tema de los árboles, pero también mucho más al sur, por donde están los paracaidistas en San Antonio Isluch, está el problema del polvo. Por ejemplo, vemos que en Molas, en Puxtal, la temperatura es más baja por el tema mismo de la selva y de la vegetación. Que haya más áreas verdes para que la gente pueda ir disfrutar de la convivencia entre todos. En esta parte, como estamos tratando de calidad de aire y la medición de partículas puntuales de PM2.5, probamos un diseño de un contenedor donde vamos a poder observar un compuesto de CO2 para usarlo como un tipo de gas tóxico que nos pueda servir como referencia para hacer la medición. Estamos en el desarrollo de un dispositivo de medición ambiental que no solamente mide partículas, que se llama Notch. Es muy interesante porque este dispositivo no solamente mide variables de temperatura, humedad, sino también mide la presión barométrica, el índice de UV, que es algo que se da muy fuerte en Yucatán, sobre todo por el exceso de calor que tenemos. Cualquier persona puede sentir esta sensación térmica alta, ¿no? También mide presión barométrica, tiene partículas desde PM1.0 hasta PM10, que son como los estándares más actuales. Estas partículas son las más nocivas para la salud porque son de 0.1 micras hasta 0.10 micras, que son cosas realmente invisibles al ojo humano, pero eso es lo que lo vuelve más letales para la salud humana, ¿no? Entonces esta medición las hace igual. Y por último tiene mediciones de CO2 y NO2 y compuestos orgánicos volátiles,
en este caso, que son como metanos, etanos, etc. El Notch es un dispositivo de medición ambiental que viene integrado ya todos estos sensores en sí, en algo más pequeño, y su objetivo final es dar estas mediciones, pero no solo dejar los datos ahí medidos, sino que tener datos abiertos. Entonces tiene una plataforma que es Notch también, en la que podemos tener visualización en tiempo real de estos datos, y no solo obtener la visualización, sino también descargar el concentrado de los datos de lo que se ha estado midiendo con fechas, horas y días, ¿no? Y entonces estos datos ya pueden servirnos luego para hacer un análisis más preciso de lo que está pasando, cómo está la calidad del aire, la temperatura, la humedad de la ciudad de Mérida. ¿Cómo podemos hacer visualización de datos sin utilizar una computadora? Entonces, la primera sesión lo que hicimos fue una visualización física a través de datos que ya habían recabado tanto cualitativamente como cuantitativamente, es decir, cómo se sentían en el lugar, qué decía el Notch, el dispositivo en el momento, que hagan un prototipado rápido, una maqueta, que muestre de manera física y que se entienda qué es lo que está sucediendo con esa información. Entonces, si en un lugar sentían que había mucho calor, había mucha contaminación, podían hacer una maqueta del espacio y ya usar la creatividad para plasmar esa información, ¿no? Algunas personas lo que hicieron fue poner unas nubes más oscuras de donde había más contaminación, y no solo eso, sino que las ponían en un nivel alto, ¿no? Entonces tenías como una escala física de dónde estaba más contaminado. Eso me pareció una forma muy interesante de visualizar la información. Creo que ahora estamos viendo un segundo boom de esta visualización, pero a través del cómputo. O sea, a través de utilizar herramientas podemos sacar toda esa información y visualizarla de diferentes formas, que luego se puede mezclar con arte. Entonces, vemos diferentes investigaciones, ¿no? De que sí, tenemos esta información, tenemos estos datos y se presentan de una forma bonita, ¿no? Lo interesante es cuando estas visualizaciones llegan a exposiciones o llegan a museos de arte. Entonces, ¿cómo esto se vuelve una obra que transmite tanta información y transmite una emoción que puede quedar plasmada en una exposición artística? Eso creo que es lo realmente poderoso, ¿no? De la visualización y cómo utilizarlo. El proyecto Sensa Citizens a mí me parece algo fantástico, porque realmente es ciencia ciudadana. Creo que existe una desvinculación muy fuerte entre quienes toman las decisiones en la parte académica o científica, que son quienes tienen la información de lo que está pasando, y los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos solo son cómplices de qué decisiones se toman, y a veces es muy difícil que accedan a la información de qué está pasando realmente con el medio ambiente, con el clima. Todo eso nos llega a través de noticias, pero ¿qué realmente está diciendo la ciencia, no? Entonces, ¿qué pasa cuando ciudadanos tienen acceso a herramientas que les permitan sacar esta información, que puedan decirle a sus gobiernos, decirle a sus ayuntamientos, oye, hay un problema aquí, lo estamos obteniendo a través de tecnología? Me parece increíble que existan estos campeones ciudadanos, que son personas que de verdad son voluntarias en meterse y sacar esta información y sacar estas conclusiones y ayudar a otros ciudadanos. En este módulo vimos una fusión de metodologías de codiseño y design thinking para que los campeones ciudadanos pudieran realizar su intervención en el espacio público a través de estas metodologías, ¿no? Entendiendo al usuario al que querían llegar y la visión que ellos querían transmitir a partir de la problemática que detectaron en todo el resto del trabajo. El módulo se dividió en 3 partes, que normalmente son como las principales partes del design thinking. La primera parte es empatizar y definir, que esto va en entender el usuario y su contexto
Y una vez que se identifican los diferentes actores y la de entender a través de la empatía al usuario y qué es lo que quiere y cómo se puede llegar a él, se brinca a la parte de definir, que es donde tomamos todos estos elementos que se analizaron, tanto del usuario como de su contexto, para poder acotarlo. Después se pasa a la parte de la ideación, donde se trabajan ya con todas estas herramientas y elementos que se identificaron. Se empiezan a generar propuestas, todas las ideas que salieron a través de diferentes herramientas que pueden ser como el brainstorming, como que es tomar todas estas ideas diferentes, luego reducirlas en diferentes categorías para poder tener diferentes prototipos o diferentes conceptos. Se pasa a la parte de prototipar, que es empezar a generar con el material más sencillo, papel, cartón, empezar a generar estas ideas ya en el plano físico. También vimos a grandes rasgos lo que son las herramientas de fabricación digital y qué tipo de herramientas los campeones ciudadanos podían hacerse de mano para poder construir su instalación. Una parte bastante importante o que a mí me agrada en Sensa es un proyecto piloto de ciencia ciudadana, ¿no? La intención es el empoderamiento ciudadano. Esto es un proyecto bastante amplio que conlleva diferentes etapas, tanto como el análisis de datos, como una parte introductoria a la cuestión de electrónica. A mí esta parte de llevarnos a nosotros, a los ciudadanos, a la acción en lugar de solo estar esperando como una solución por parte del gobierno, por parte de las empresas, etcétera, etcétera, nos da las herramientas para poder ir y buscar y proponer soluciones y trabajar también con todos los demás actores, ¿no? Ya sea ciencia, gobierno, empresa. Entonces esto es ahí donde está el empoderamiento, ¿no? No estar esperando, sino poder ser proactivo y tener las herramientas básicas para poder proponer un proyecto. El trabajo más vital que resultó fueron con los campeones ciudadanos, ¿no? Estas personas que vinieron prácticamente por las ganas de trabajar en conjunto, de conocer más, de obtener más información y principalmente de obtener herramientas para que ellos empiecen igual a transferir esta información. Siento que el espacio público es muy importante porque es el único espacio realmente democrático en la ciudad. Algo muy importante y una frase que yo siempre me llevo de este trabajo que se logró hacer en el proyecto y se repitió varias veces es hacer visible lo invisible. Como todo esto que podemos ver a lo mejor en redes sociales, podemos ver en la tele, pues nos pueden estar contando, lo podemos ya nosotros ver y corroborar principalmente, ¿no? Nosotros, a partir de estos datos recabados, vamos a intervenir un espacio público que en nuestro caso es el andador del mercado Lucas de Gálvez, donde está el portal de granos. La intención pues es montar una estructura de fácil montaje y desmontaje que genere conciencia con los usuarios de la zona, ¿no? De cuáles son los agentes contaminantes. Que empiece a engranar y que empiece a avanzar desde ahora antes de que sea demasiado tarde. Ciencia Ciudadana busca que la gente sea participativa en la solución de estos problemas, ¿no? Y que se vuelva algo como ya una actividad más, no de proyectos, sino como algo ya de la vida cotidiana de la gente.